Un tiempo con Dios para meditar todo el día. La voluntad de Dios no está oculta. Y leemos en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículos 9 y 10. Y dice la palabra de Dios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Déjame leerte Nueva Traducción Viviente. Dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios Padre reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. La voluntad de Dios no está oculta. Y es que, hablando acerca de la voluntad de Dios, y parece que es algo difícil o imposible, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Es como difícil, pero la palabra de Dios nos enseña que no es difícil, que la voluntad de Dios nos ha sido revelada, que la palabra de Dios está para que podamos conocer cuál es esa buena, agradable y perfecta voluntad para nosotros. Recordemos que es el deseo de Dios, es el anhelo de Dios. Esa es la voluntad de Dios, el anhelo. El anhelo de Dios Padre es que nadie se perdiera y que pudieran ser salvos a través de su Hijo Jesucristo. Por eso a Él les dada toda autoridad en los cielos, pero también en la tierra. Y esta voluntad no está oculta. Da algunos versículos que no alcancé a dar porque el tiempo es corto, pero Mateo 7, 21, Primera Tesalonicenses 5, 16 al 18, Salmos 143, 10. Estos versículos nos dicen, enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe en caminos rectos. Así que la voluntad del Padre que está en los cielos es que no se pierda ni uno de estos pequeños. La voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Primera de Pedro 2:12, 2:15. Primera Tesalonicenses 4:3 dice, la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual. Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Primera de Juan 2:17 dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre porque ese es su deseo. Algunos versículos adicionales de lo que es la voluntad de Dios, el deseo de Dios. Y la voluntad de Dios no está oculta. Es importante conocer la voluntad de Dios. Jesús dijo que sus verdaderas relaciones son aquellas que conocen y hacen la voluntad del Padre. Recuerden cuando le dijeron, Señor, tu madre y tus hermanos están afuera. Él dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y él dejó claro que todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Marcos capítulo 3, versículo 35. Nos muestra esta verdad. Una vez que nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón por fe y caminamos con Él, somos hechos hijos de Dios, Juan 1:12. Y de ahí Él empieza a guiar nuestra vida, a mostrarnos su camino, Salmo 143, versículo 10, para que empecemos a caminar en Él. No es solo aceptarle y decir que yo acepto a Dios y ya. Veo como el mundo está lleno de frases en sus redes sociales acerca de Dios, que Dios todo puede, que no te desanimes, Dios está contigo, vas a pasar este momento de prueba porque hoy Dios te dice, tú eres la mujer y son un poco de frases en Instagram, en Facebook, Twitter, en WhatsApp, en todas las redes están estas frases hermosas, pero veo personas que no tienen relación con Dios, que no le buscan a diario, que no están en su camino, que no hacen su voluntad, que no cumplen su deseo, que no se congregan, que no viven para Él, pero creen, y esto es una exhortación, creen que por poner frases bonitas en el estado, eso los hace hijos de Dios.
Y esto no es lo que nos muestra la palabra. Hacer la voluntad de Dios es cumplir sus deseos. Así como cuando, vuelvo al ejemplo, alguien muere y dice, mi voluntad es esta, que mis hijos, digamos, cuando cumplan la mayoría de edad, estudien y esta plata es para la universidad, para que sean profesionales, para que sean alguien, y después de que cumplan su carrera, el resto de plata es para que puedan tener y hacer. Esa es una voluntad, ese es un deseo. Igual Dios también nos deja escrito en su palabra, mi deseo es este, mi anhelo es este. Deseo que caminen en este camino, deseo que hagan esto, deseo que decidan esto, deseo que digan esto. Dios nos enseña todo. Y todo el que hace la voluntad del Padre, dice el Señor, es mi hermano, mi hermana y mi madre. No otro, no nos engañemos. La voluntad de Dios se puede conocer, se puede demostrar. Romanos 12:2 nos lo enseña muy claramente, pero Dios no está tratando de ocultarnos su voluntad. No es como, ¿cuál será la voluntad de Dios? No sabemos. No, Él la reveló a través de su palabra y desea que todos indaguemos en su palabra para que conozcamos ese corazón de Dios, esa voluntad, ese deseo, ese anhelo, esa disposición, ese precepto, ese mandato. Por eso es que creemos que conocer la voluntad de Dios a veces es difícil porque no sabemos el que piensa o porque necesitamos mucha paciencia y muchas otras cosas. Y es que todos necesitamos conocer la voluntad de Dios, pero todos no queremos obedecer la voluntad de Dios. Todos queremos la bendición de Dios, pero todos no queremos la sumisión y sujeción a Dios. Todos queremos tener fe en Dios, pero todos no queremos creerle a Dios y vivir bajo lo que Dios dice para poder creer eso que nosotros necesitamos creer. Y hablaba yo y vuelve a mi mente como necesitamos detalles tan específicos acerca de dónde trabajar, vivir, casarnos, comprar, todo esto. Pero no tenemos relación con Dios, ¿cómo lo vamos a hacer? Y con alguien hablaba en estos días acerca de matrimonios que se están divorciando a corto tiempo. Y precisamente no conocer la voluntad de Dios, precisamente no conocer qué es lo que piensa Dios, precisamente no conocer qué es lo que desea Dios, anhela, Dios quiere para nosotros, es lo que hace que estas cosas sucedan. Porque un matrimonio está hecho para 3, matrimonio, no para 2. Y todo hogar en el cual Cristo no está como el centro, no va a prosperar. Un reino dividido no prevalece, lo dijo Jesús. Un reino dividido es donde una persona piensa una cosa y la otra. Pero cuando Cristo está allí, los dos piensan como Cristo piensa. Así no estemos de acuerdo. Pero si Dios lo dice, nos sujetamos y nos sometemos a lo que Dios dice. Porque nosotros no necesitamos que Dios nos diga lo que nosotros queremos oír, sino lo que necesitamos oír. Familiarizarnos con los deseos de Dios es conocer su voluntad. Y un ejemplo básico es, por ejemplo, cuando estamos pequeños y un niño sale a la calle, un niño normalmente es tomado de la mano por su padre. Y si estuviese jugando pelota y la pelota se pasa a la avenida o al lugar donde transitan muchos carros, motociclas, el niño no se pasa, el niño queda ahí, porque papá le ha enseñado que no te pases, es peligroso, déjame, yo voy por la pelota. Algo así es un ejemplo que viene a mi mente, tal vez no sea el más ilustrativo, pero con esto quiero enseñarte que nuestra vida es igual, conocer el deseo de Dios es igual. Es que cuando hay algo que tal vez necesitamos hacer, como ir a coger la pelota, aún en medio de correr un riesgo, nosotros sabemos que Dios dice que no lo podemos hacer. Hay cosas que Dios nos dice que no podemos hacer solos. Hay cosas que Dios nos dice que podemos hacer solos, pero guiados en cómo hacerlo según Dios nos enseña. Hay cosas que no podemos hacer porque no tenemos las fuerzas suficientes, pero Dios nos provee las fuerzas. Hay cosas que no entendemos cómo hacerlas y Dios nos da la sabiduría para hacerlas.
Es decir, todos somos en este mundo como niños. Necesitamos depender de un Padre y necesitamos entender en cada situación en particular qué diría Dios, qué haría Dios, cómo lo haría Él, de qué forma, en qué tiempo, porque Él conoce lo que es bueno. Igual es nuestra relación con Dios. Mientras caminamos con el Señor obedeciendo su palabra, teniendo una relación con Él a diario, nos damos cuenta que tenemos el privilegio de poder tener la mente de Cristo, como dice primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Le conocemos a través de su palabra, conocemos su pensar, su deseo, su precepto, su mandato, su disposición, su facultad de decidir, su anhelo, y caminamos bajo Él. Y sabemos qué es lo que el Señor quiere, y eso es lo mismo que hacemos. Dice Proverbios 11:5 que la justicia del perfecto endereza su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Si estamos caminando cerca del Señor y deseamos de verdad la voluntad de Él para nuestra vida, Dios va a colocar sus propios deseos en nuestro corazón, no los de nosotros. La clave es desear la voluntad de Dios, o valga la redundancia, desear los deseos de Dios, no nuestros propios deseos. Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así lo hizo Jesús. Jesús mismo dijo: no busco mi voluntad, o sea mi deseo, sino la voluntad del que me envió. Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada por sí mismo si no oigo ni juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi deseo, sino el deseo del que me envió. Hebreos 10:7. Entonces, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, asimismo el cristiano es llamado a hacer no los deseos de su carne, ni los de sus pensamientos, sino los de Dios Padre. Efesios 2:3. Efesios 6:6, no sirviendo al mundo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, buscando diligentemente conocerla. Efesios 5:17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es el deseo del Señor, comprobando su voluntad, su deseo. Muchos más versículos que podemos ver acá. Pero lo importante es que la voluntad de Dios no está oculta. Muchas cosas que no sabemos qué hacer, pues necesitamos saber a dónde ir. Y es a la palabra de Dios donde nos muestra el corazón de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios y todos los atributos que estamos viendo, para que allí podamos nosotros aprender a conocer la voluntad de Dios para nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por esta hermosa mañana, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, bendito Dios, y gracias por enseñarnos que tu voluntad no está oculta, que tú no la has revelado, Señor, que tú no la muestras, que tú no la escondes para que nadie la sepa. Hay cosas que son reveladas en intimidad, Dios, pero nos muestra tu palabra, Señor, que tu voluntad está allí para escudriñarla. Necesitamos anhelar, desear, buscarte, aceptarte, arrepentirnos, pero también escudriñar la palabra, tener un lugar donde nos enseñen de tu palabra para poder crecer. Por eso muy bien lo dices, que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Ayúdanos, Padre, a continuar avanzando en ti, Señor, a continuar creciendo en el conocimiento de tu palabra, porque es la única forma para poder tomar sabias decisiones en nuestra vida, ya que tu voluntad no nos está oculta. Te amamos y te bendecimos y dejamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.